Todo inició hace un par de años, cuando me di cuenta que no era feliz. No me sentía plena en ningún ámbito de mi vida. A nivel amoroso, me sentía una completa perdedora. A nivel laboral, estaba en un trabajo en el que tenía que desconectarme de mis emociones y poner cara de felicidad, aun cuando por dentro yo estuviera triste. Era la que resolvía los problemas del resto, pero jamás me había hecho cargo de los míos y me hizo una experta en serme infiel a mí misma y mentir, ya que todos quienes me conocían creían que mi vida era perfecta. Incluso hasta yo misma me creí esa falsedad. Pero la verdad no se dejó esperar y llegó un día en que mi sistema nervioso no aguantó más y comencé a experimentar crisis de pánico. Así inicia el viaje más importante de mi vida, el viaje de recuperarme a mí, de rescatarme del dolor, de sanar mis heridas, y lo que escucharás en este podcast son mis aprendizajes, mis vivencias y mi verdad. Espero esto te pueda servir si llega el día en el que tú también te necesites rescatar. Bienvenida a Intégrate Podcast. Si tú has pasado por experiencias dolorosas en cuanto al amor, pero no sabes cómo empezar a trabajar, cómo empezar a sanar, qué es lo que tengo que sanar, cómo darme cuenta que de manera inconsciente muchas veces rechazo el amor. ¿Por qué siempre atraigo al mismo tipo de personas o por qué siempre tengo los mismos resultados? ¿Por qué hay experiencias y patrones que se repiten? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? Si tú conoces un poquito de mi historia, sabrás que mucho de mi proceso ha sido de sanar amor propio, autoestima, confianza en mí. Y hoy día en este episodio quiero contarte algo sumamente personal que me pasó hace unos días, cómo fue que me di cuenta y cómo es que lo estoy trabajando. Primero, para que sepas que yo también estoy en un proceso continuo, pero que cada vez me es más fácil poder percibir qué es lo que estoy sintiendo, cuáles son las emociones que vienen, sin juzgarlas, permitirme ser humana y poder trascender la experiencia y empezar a cambiar desde mi interior para que eventualmente el exterior refleje todo ese trabajo. Primero quiero darte un poquito de contexto. En el lugar donde yo vivo, mis vecinos tienen una gatita. Esa gatita se llama Pelusa. Y Pelusa había venido a mi casa un par de veces, pero muy poquito. Yo no tengo ningún gatito, ningún perrito. No, no tengo. Entonces, cuando ella venía un par de veces, yo la dejé entrar, pero se fue muy rápido. Pero ocurrió que hace un par de semanas atrás, Pelusa empezó a llegar con mayor regularidad a la casa. Porque, no sé por qué, los vecinos, no sé si no están o si no estaban, pero ella empezó a visitarme. Y resulta que Pelusa empezó a querer pasar mucho tiempo conmigo y quería estar encima de mí y quería amasar encima de mí y empezó a maullar, empezó a pedir. Yo empecé a darme cuenta, estaba con una amiga en ese momento acá y lo conversamos y lo que la gatita hacía era pedirme agüita, pedirme comida y la verdad es que yo primero no le quería dar porque yo asumía que en su casa comía y le daban, pero como que me empecé a cuestionar de que tal vez no están los vecinos o a lo mejor se la dejaron encargada a alguien. Incluso llamé a mi vecina, le pregunté y me dijo que le estaban dando comida. Bueno, ocurrió que Pelusa siguió viniendo y en algún minuto mi amiga también estando aquí me dijo, démosle agüita y Pelusa se tomó el agua. Y después le empezamos a dar comida y Pelusa se comía la comida. Entonces, ella empezó a visitarme con más regularidad. Y aquí es donde yo quiero que tú empieces a
a darte cuenta de cómo es que nosotros empezamos a sentir y empezamos a reaccionar. Lo que yo pude percibir de mí fue una parte sumamente dolorosa y oscura que estaba en mí y que Pelusa la estaba despertando. Me empecé a dar cuenta que escucharla y escucharla maullar me generaba incomodidad y no tenía paciencia. Una parte de mí es como que se resistía a querer alimentarla, a querer darle amor, a querer dejarme amar. ¿Y cómo lo percibí? Esto es muy sutil. Si tú no te no te sabes escuchar, va a ser un poco complejo poder leer lo que está pasando en mi interior. Porque, a ver, quiero que entiendas que una parte de mí, racional y lógica, sabía, sabía que podía darle comida, que podía darle agüita. De hecho, lo había estado haciendo. Una parte de mí sabía que Pelusa quería estar encima mío dándome cariño. Pero había una parte de mí que no lo estaba aceptando de manera natural y de manera amorosa. Entonces yo empecé a darme cuenta que mi paciencia se empezó a acabar, que no quería Pelusa cerca, era como si me cerrara, era como si me nublara. Y era tan evidente ver estas dos versiones en mí, era tan fácil para mí ver a una Trini que quería ayudarla, que quería darle amor, que quería sostenerla, que quería contenerla, pero había otra parte de mí que se resistía a hacerlo. Y esto yo lo empecé a notar como en, no sé, 2 días. Y resulta que yo no estaba dejando a Pelusa que durmiera en la casa. Entonces le abría la ventana para que ella saliera. Y un día, en la noche, Pelusa volvió a llegar en la noche. Entonces era tanto lo que ella quería entrar. Y me acuerdo que un día ella estaba y pasó un rato, se fue. Y cuando ella se fue, como que me vino una claridad a mi cabeza y como que me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Resulta que ahí me empezaron a caer como 20, como que mi mente empezó a despertar ante esta experiencia, porque hasta ese momento yo lo veía como Pelusa se tiene que ir a su casa. eh, es como que yo sentía que la estaba alejando desde lo racional, pero no me estaba dando cuenta que inconscientemente no podía recibir la experiencia, independiente del por qué ella estuviese aquí, independiente de eso. Si ella estaba pidiéndome algo, si ella me estaba pidiendo seguridad, comida, que la cuide, que la deje darme su amor, yo no lo estaba pudiendo recibir. Y ahí empezó una como algo interno que que empecé como a ver esto más allá de lo que me estaban mostrando mis 5 sentidos. Entonces empecé a ponerme muy triste y a angustiarme porque vi mi incapacidad para dar amor y para recibir amor. Y eso fue sumamente doloroso, porque fue evidente ver esa incapacidad de dar y recibir, que estaba muy profunda y muy escondida dentro de la experiencia, porque mi mente racional y lógica me decía, pero la están cuidando, es de los vecinos, ella siempre viene y se va, no las acostumbres a que le den comida aquí porque a lo mejor ella no, o sea, da lo mismo las razones que mi mente me daba. Pero en lo profundo de esto, viéndolo desde un nivel mucho más amplio, lo que estaba ocurriendo realmente es que yo no estaba teniendo capacidad para amar y tampoco para ser amada.
porque las dos cosas me producían incapacidad. Y ahí me puse a llorar. Me dolió profundamente ver esa versión humana mía. Fue muy difícil verla, pero con mucha capacidad para sostenerme, para amarme, para no juzgarme, lo pude hacer, porque yo he hecho mucho trabajo conmigo. Por lo tanto, si bien fue muy difícil ver a esa Trini, no fue tan difícil poder acompañarme en el proceso a ver esta verdad y a poder entender por qué estaba pasando esto, porque entenderlo también fue muy, muy doloroso. En un minuto, cuando yo pude ver esto con ojos mucho más amplios, con conciencia, me pude ver a mí reflejada en Pelusa. Pude ver que Pelusa era yo, porque yo soy una persona bien intensa. Yo soy una persona que pide mucho y también soy una persona que da mucho. Y entonces pude recordar las veces en que yo pedía cosas de niña y recibía de vuelta un, ya Trini, cállate, o ya Trini, ya te escuché, o ya Trini, no pidas tanto, de diferentes personas. Entonces, ahí entendí por qué a mí me chocaba la intensidad de Pelusa. Entendí que mi propia intensidad alguna vez también fue rechazada. Y lo que yo estaba haciendo es que estaba reaccionando con ella de la misma forma en que alguna vez reaccionaron conmigo. Y eso fue tremendamente sanador, pero tremendamente doloroso verlo. Cuando yo veía que Pelusa estaba sobre mis piernas y me miraba con una carita de quiero estar aquí, solamente te quiero dar cariño, no tienes que hacer nada más que recibir. Y yo poniéndome tiesa y dura porque yo estaba así, me di cuenta que no sabía recibir tan poco cariño. ¿Y sabes qué? En ese minuto pude ver cómo yo me pongo cuando los demás me quieren amar, sobre todo mis parejas. Mis parejas, cuando se empezaban a poner como muy amorosos, muy cariñosos, lo que yo hacía era tomar distancia. Era como que eso me agobiaba, era como que quería salir corriendo. ¿Y sabes qué? Cuando yo he querido abrazar a mi mamá también tiene esa, es como si fuera una pared, es como si fuera una roca, es como si fuera una dureza. Entonces, tampoco sabía recibir, recibir amor, porque aprendí que cuando yo daba amor, se ponían así. Entonces era lo mismo que yo hacía cuando alguien me quería amar. Todo esto, verlo, en serio que es un balde de agua fría que te cae y que en ese minuto yo no sabía cómo hacerlo. No sabía qué hacer, no sabía cómo arreglarlo, no sabía cómo, no sabía nada. Lo único que sabía era que me estaba doliendo mucho ver esta realidad, esta verdad, y que para mí era muy evidente como, como ver la experiencia y poder tener este tipo de aprendizaje. Una vez pude como, como, como calmar un poco esta verdad que yo estaba sintiendo y percibiendo dentro de mí. Una vez pude como bajarle un poquito a las sensaciones físicas que me estaba provocando
todo esto que estaba, toda esta verdad que estaba viendo, el siguiente paso fue aceptar mi humanidad, aceptar a esta versión de mí, aceptar a esta verdad que se estaba presentando sin juicio, entendiendo que eso es lo que yo había aprendido por las experiencias que había tenido, por cómo yo había sido tratada, por cómo había sido recibido mi amor. En el fondo, lo único que inconscientemente yo estaba haciendo era responder de la forma en que había aprendido. Y esa no soy yo. Es una forma que aprendí en mi humanidad. Pero yo sabía racionalmente que no soy yo, porque si fuera yo, yo no sufriría. No sufriría por responder así. No sufriría por mi incapacidad de amar. No sufriría, no me dolería, pero a mí me dolía mucho. Me dolía mucho no poder recibir el amor de Pelusa y al mismo tiempo me dolía mucho no poder darle. Por lo tanto, yo me daba cuenta de que ese era un comportamiento inconsciente que estaba teniendo por cómo había vivido ciertas experiencias en mi infancia. Entonces, tener compasión conmigo fue el primer paso. Perdonarme a mí misma, verme a mí misma y ver mi propio sufrimiento ante la experiencia. Porque lo que yo te estoy contando es la experiencia en sí de Pelusa, pero esto tiene mucha más profundidad en otras vivencias que yo he tenido en cuanto al amor. La segunda parte fue, como te digo, esta de poder perdonarme, poder aceptarme, poder ver mi parte humana sin vergüenza, sin juicio, sin querer que sea distinto y ni tampoco obligándola a que haga las cosas diferentes. Entonces, después que pude verme a mí misma y perdonarme, el tercer paso fue empezar a cambiar, pero a cambiar no por vergüenza, no por obligación, no porque es lo que tengo que hacer, no porque tengo que ser buena, no porque cómo me voy a comportar así, no desde ahí, no desde la crítica, sino que empezar a cambiar desde la conciencia, porque yo quiero ser distinta, porque yo quiero amar diferente, porque yo quiero aprender a amar y a recibir amor, porque yo quiero, porque a mí me hace sentido, por nada más externo, solamente porque yo lo decido. Y con mucha compasión, porque cuando nosotros traemos estos comportamientos, no se sanan desde la lógica, se sanan a nivel del sistema nervioso, porque es el sistema nervioso el que reacciona, es el sistema nervioso el que pierde la paciencia, el que se pone duro cuando quiere recibir amor. No es desde entenderlo, yo no tengo que entender, yo tengo que sentir, yo tengo que enseñarle a mi sistema nervioso a que puede recibir amor y a que puede amar sin esperar nada a cambio, nada, simplemente por el hecho de que puede permitirse amar y recibir amor, dar amor y recibirlo de manera sana. Entonces, Pelusa estuvo sin venir como 5 días. Y en esos 5 días yo pude reflexionar todo esto. Y entonces Pelusa regresó. Yo esto también lo asocio a que cuando yo le pido a Dios que me enseñe algo, le digo, enséñame de manera amorosa, amable, tranquila. Y yo siento que eso Dios hace conmigo, que los aprendizajes sean llevaderos para mí. Entonces, después de alrededor de 5 días, Pelusa volvió. Y cuando volvió Pelusa, yo ya había tomado conciencia, yo ya había visto, yo ya había decidido que quería cambiar.
Y me acuerdo que la veo asomada en la ventana y le abrí la puerta, le abrí la ventana. Ella entró y ahí por supuesto que me quebré. Y desde ahí he estado cuidándola, dándole comida, enseñándole a mi sistema nervioso cuando pierde la paciencia que, que puede sostenerlo, que no tiene que ser de la misma forma que fueron con él, que puede, que puede sentirse seguro cuando Pelusa quiere comida, quiere agua o quiere que le haga cariño, o simplemente quiere expresarse, porque eso fue lo que yo aprendí. Cuando yo me quería expresar de la forma que fuera, muchas veces no se me tuvo paciencia, muchas veces no se me entendió. ¿Y sabes qué? Esto también me ayuda a perdonar tanto. Si yo tengo capacidad de perdonarme, yo tengo capacidad para perdonar. Eso para mí ha sido tan importante porque yo me doy cuenta que no hay forma de que nosotros podamos dar algo al resto si no somos capaces primero de dárnoslo a nosotros mismos. Y si yo no tengo capacidad para perdonarme a mí misma, tampoco voy a tener capacidad para perdonar a otro. Y el hecho de que yo me pueda perdonar me ha permitido perdonar también. Y, y entonces también me vuelvo a pensar y digo, es que si nadie nos enseña, no lo vamos a poder hacer. Porque aquí muchas personas tienen esta disyuntiva, que es que quiero amarlo, sé que lo tengo que amar, pero pierdo la paciencia, me enojo, me frustro, reacciono. ¿Por qué pasa esto? Que es en el fondo lo mismo que a mí me pasó con Pelusa. Es porque de alguna, de alguna manera fueron así también contigo. Y entonces aquí es donde vemos a personas que se culpan, se sienten malas madres, malas personas por no poder hacer algo, por no poder hacer, por no poder amar distinto. Esto también muchas personas seguramente van a poder ver estos patrones en ellas mismas, con sus hijos, con sus parejas, con sus madres. ¿Has tenido esa sensación de que a la persona que más quieres amar es a la que menos puedes amar? Con la persona que más, a la persona que más quisieras abrazar, parece que no lo puedes hacer. A la persona con la que más quisieras ser sincera, como que no te sale. Esos son problemas que estamos viviendo en nuestra adultez, pero que se crearon en nuestra infancia, en las primeras etapas del desarrollo, en donde el apego que tuvimos no fue seguro, fue inseguro. Y pasar a un apego seguro requiere un trabajo a nivel de tu sistema nervioso. Eso es lo que tenemos que sanar y eso lo sanamos con experiencias. No lo sanamos entendiéndolo. No lo sanamos, ya lo vi, me hago consciente, es suficiente. No, ese es el primer paso. Ese es el primer paso de estos procesos. Quiero hacer un alto aquí para invitarte a que si quieres trabajar esto de manera personalizada, de manera en que te enseñe qué es lo que hago, cuáles son las herramientas que utilizo, cómo es que aprendo a leer
lo que está pasando en mi interior, porque en el fondo eso es lo que yo me he hecho experta. Aprendí a leer, aprendí a entender el lenguaje de mi propio sistema nervioso, cómo se comunica conmigo, y eso lo puedo interpretar y desde ahí puedo autosanarme. Desde ahí me puedo aprender a dar lo que yo voy necesitando. Pero esto es un proceso que yo aprendí y esto es lo que enseño. Y esto es lo que también ayuda a las personas a ver en sesiones individuales conmigo. Las personas que vienen a sesiones individuales conmigo muchas veces vienen con el problema a nivel racional y lógico, que es lo que yo te conté, la parte obvia, la parte de los cinco sentidos que interpreta, lo que interpreta la mente racional y lógica, pero esto es mucho más profundo. Entonces lo que yo hago en sesión individual es que a las personas les acompaño a que puedan ver esto, pero desde una profundidad, desde el poder entenderlo desde otro lugar, con otra mirada, con otro enfoque, y desde ahí empezar a hacernos cargo de esto, de lo inconsciente. Eso es lo que yo hago en sesiones individuales. Entonces, si quieres partir un proceso individual conmigo, donde yo te acompañe a encontrar las razones tuyas que te están llevando a reaccionar de manera X o Y, y ver cómo eso lo empezamos a sanar, puedes agendar una reunión conmigo desde el link que vas a encontrar aquí, abajito de este podcast o en todas mis redes sociales. En todas mis redes sociales vas a encontrar mi calendario, porque ese es el primer paso. Yo quiero conocerte, quiero saber tu historia, quiero saber qué te pasa a ti, quiero saber cuál es tu comportamiento, cómo son tus reacciones, sin juicio. Tenemos que ver la parte humana, tenemos que permitirnos aceptar que muchos de nuestros comportamientos vienen por las cosas, por las heridas que traemos. No es que tú seas así. Entonces, ver tu parte humana es el primer paso. De ahí, poder empezar a saber qué camino recorrer, cuáles son las herramientas, con cuánto amor lo voy a hacer, eso es lo que se viene en el proceso. Entonces, para iniciar un camino de mi mano, te invito a que agendes esa reunión, a que nos conozcamos, a que me cuentes qué quieres, a que te pierdas la vergüenza a ti, a que tengamos un espacio seguro y sin juicio para poder encontrarnos. Si yo estoy aquí en este podcast abriendo mi corazón y abriendo mi experiencia para que tú puedas utilizarla como espejo, es porque yo a mí misma no me tengo vergüenza. Es porque yo a mí misma dejé de juzgarme. Es porque yo no quiero esconder a mi parte humana. Es justamente porque la honro, porque la entiendo, porque la perdono, es que tengo la capacidad de poder venir y poner esto a disposición de otros corazones para que se den cuenta que podemos hacer esto, que podemos dar estos saltos, que podemos sanarnos. Pero antes de sanarnos, tenemos que honrar esa parte humana. Tengo que verla. Tengo que entenderla. Tengo que saber que las reacciones que tengo tienen una razón y un motivo. Y que las personas que están pasando por estos procesos tienen mucho que aprender, porque sanar es empezar a transitar un camino del miedo al amor. Eso es lo que yo estoy haciendo en mi propio viaje. De a poco me he empezado a ir más hacia el amor. Para mí era muy evidente darme cuenta que en mis vínculos yo me enamoraba de personas que me rechazaban. Entonces era súper difícil entender el por qué pasaba eso. Y entonces cuando empiezo a darme cuenta que esas formas de enamorarme vienen porque yo fui rechazada, porque a mí no me amaron y una parte de mí reconoció eso por amor. Entonces ahí es donde me doy cuenta que está torcido, pero no está torcido esto está perfecto. Está torcido mi sistema nervioso, que se enamora de alguien que le da el amor de la misma forma en que lo recibió. O sea, yo me tenía que esforzar para que me amaran. Yo me tenía que ganar el amor de, yo tenía que portarme bien yo tenía que, cuando yo amaba, me rechazaban. Entonces como que el sistema nervioso dijo, ah, esto es el amor, por lo tanto me enamoro de alguien que me dé esto mismo. Y eso es súper doloroso. Ahora, esto
yo aprendí a verlo sin juicio y sin dolor. ¿Por qué? Porque a mi parte que se enojó, que se, a mi parte niña que sufrió tanto por esto, yo le di su espacio y su cabida. He honrado mi dolor. Siempre que veo un dolor en mí, yo lo honro. Lo honro con sacarlo, con herramientas de liberación emocional, con muchas cosas. Pero primero le doy cabida a ese dolor en mi vida. Y después de eso, yo puedo ver la experiencia desde otro lugar, desde una conciencia, con amor, perdonar. Pero no puedo perdonar, no puedo entender, no puedo hacer como que, como que está todo bien, sin antes yo honrar ya el dolor. Yo he trabajado mucho con mis figuras de apego, mucho. Y como he honrado ese dolor, lo he sacado a través de muchas técnicas, yo puedo perdonar. Yo puedo ver a mis padres con mucho amor, pero antes de eso ha habido mucho trabajo. Entonces quiero invitarte a que tú también puedas ver tus propias experiencias, puedas empezar a leer lo que dice tu interior para que puedas empezar a sanar. Las experiencias vienen muchas veces a enseñarnos cosas, a llevarnos a un siguiente nivel, a seguir creciendo. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que cuando empiezas a hacer un trabajo primero de ver esto con conciencia, de empezar a cambiar estos patrones, a responder de manera distinta, te estás pasando del miedo al amor y en ese proceso hay un crecimiento evidente, pero hay un cambio de energía, hay un cambio de vibración. Si todos nosotros aprendiéramos a leer nuestro interior, a saber cómo interpretarlo, cómo se comporta y desde ahí empezar a sanarlo, pero no porque tengo que ser buena, no porque hay que hacer las cosas así, no por las razones que te da tu mente, sino que porque realmente una parte de ti quiere hacerlo con amor, porque tú eres la primera que sufre en esto. Cuando tú no puedes amar a tus hijos, a tus padres, a las personas que más quieres, a tu pareja, eres tú la primera que sufre. Y eso detona un sufrimiento en el otro, pero tú eres la primera persona que sufre. ¿O me vas a decir que no se sufre cuando uno no puede abrazar a quien ama? O que no se sufre cuando no puedo decirle a los ojos que esa persona es importante, que no se sufre cuando en realidad en vez de discutir quieres besar, quieres acurrucarte al lado de la persona. Esos son motivos de mucho sufrimiento. Y si no lo podemos hacer, no es porque seamos malos, es porque nos ponemos máscaras para defendernos de nuestra vulnerabilidad. Porque cuando fuimos vulnerables, fuimos heridos. Entonces hay que hacer un trabajo en reversa para poder sanarnos y empezar a amarnos y a recibir amor de una manera completamente distinta como lo hacíamos. A mí Pelusa me está enseñando un montón, un montón, un montón y, y eso me tiene muy agradecida con ella, con Dios, con la experiencia, conmigo, con mi capacidad para reconocer todo esto, con mi capacidad para comprometerme con lo que yo quiero, aprender a amar y ser amada, que eso es uno de los aprendizajes que yo vine a hacer a esta vida y, y siento que cada vez lo hago mejor. No perfecto, pero mejor. Así es que, bueno, te dejo invitadísima a que vayas a revisar mis redes sociales, en mi Instagram, que es trini-alma-salvaje, que también lo vas a encontrar aquí en el podcast. Hay mucho contenido gratuito, clases mías con herramientas de liberación emocional. Hay mucho contenido que tengo para dar y para entregar. Así es que te invito a que puedas revisar mi Instagram, mi TikTok, mi YouTube. Siempre estoy subiendo contenido completamente gratis. A que me ayudes a compartir este podcast, también te lo pido para yo poder seguir llevando este mensaje a los corazones que estén listos para escucharlo, pero sobre todo que estén listos para salir del miedo, del modo supervivencia e irnos hacia el amor y hacia el estar en calma.
Ya, les mando un besito, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio.